Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud y le damos la bienvenida a la telecapacitación de hoy titulada Premedicación en pacientes pediátricos, dirigida por el doctor Roberto Delgado Chapoñán, médico asistente del Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimado doctor Delgado, es un honor contar con usted el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Ahora, agradecido por la invitación para esta ponencia. Estoy ahorita teniendo una dificultad para poder compartir las diapositivas. Denme un segundo, por favor. Acá está. Ya, ya ahora sí creo, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto, doctor. Ahora se puede ver la pantalla. Buenas. ¿Logró escucharme, doctor? Sí, se visualiza perfectamente su pantalla. Vamos a la ponencia. Bueno, en referencia a lo que viene a ser la premedicación. Puede proseguir, doctor. Se le escucha perfectamente. ¿Logra escucharnos a nosotros? Ya. Sí se está escuchando bien. No quiero que me confirmen eso, por favor. Listo. Gracias. Ya. Bueno, la, la actividad que me pidieron realizar es,
Muy buenas tardes con todos. Un minuto, por favor, para poder proseguir con la ponencia. Estamos pasando por una dificultad técnica, pero ya estamos solucionando el problema. ¿Sí? Permítanos un minuto, por favor, todos los participantes. Agradecemos su espera y su paciencia. Doctor, ¿puede escucharme? Sí, yo te escucho perfecto. Ya, me escucha, ¿no? Sí, por favor, puede compartir su pantalla en formato completo, Ah, por favor. ahí está. Ya, excelente. Listo. Yo ni cuenta que estaba afuera, estaba hablando solo. Bueno, ya. Entonces, volvemos. Sí me copian, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Sí, te rogaría que en todo caso, si me dejas escuchar, me escribas al celular al menos para darme cuenta. Sí, por favor. Sí, no hay ningún problema, doctor. Listo. Podemos proseguir. Ya, excelente. Ya, bueno, como me va, el tema que he sido invitado para el desarrollo el día de hoy, en referencia a las ponencias, es sobre premedicación en pediatría, ¿no? La población pediátrica para lo que viene a su programación de sala de operaciones. Entonces, las ponencias, las diapositivas van a transcurrir en referencia a dos parámetros, por decirlo así, tener en cuenta, ya sea en los establecimientos donde se realice este tipo de procedimientos entre hacer una balanza entre los riesgos y las necesidades que hay al respecto con respecto a la premedicación. Entonces, porque la premedicación, en todo caso, no solo, porque obviamente durante muchos años asociado solo al reducir la ansiedad a los pacientes, ¿no? Que van a ser intervenidos, sino también tiene una influencia sobre los fármacos administrados durante todo el perioperatorio, ¿no? O sea, hay una incidencia en qué tipo de medicamentos utilizar y cómo estos inciden en los fármacos que yo voy a utilizar en sala de operaciones también, ¿no? Y obviamente también un tema importante acá es mejorar el confort del paciente, o en todo caso no solo del paciente, sino también de los familiares que hay a este, ¿no? Y obviamente también reducir las complicaciones que se puedan dar o que se puedan estar previstas dentro de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, la premedicación se maneja dentro de estos tres parámetros, por decirlo así, ansiolítico, una pseudoanalgesia o también un tema de dar ansia para el paciente. Entonces, en la actualidad, el uso es controversial, referencia pues a que solo el objetivo ansiolítico es controvertido, ¿no? Entonces, que ya no solo la premedicación se aboca al tema de generar o inhibir la ansiedad de los pacientes, sino también diferentes cualidades que ya hemos. Obviamente también se han hallado nuevas drogas, ¿no? Que generan pues también estar un poco más al alcance, actualidad de los conocimientos que de una u otra forma se desarrollan, ¿no? Farmacodinámica, farmacocinética también los medicamentos es muy variable, en referencia pues que no todos los medicamentos van a actuar sobre la misma funcionalidad, los receptores, ¿no? Entonces va a depender mucho la elección que hagamos de este medicamento y según ello vamos a tener los pronósticos en referencia a lo que va a ser la intervención así. El aumento de cirugías amplias también ha aumentado esta necesidad de la interrogante de generarnos y decir, ¿hay que medicar o no premedicar? Si ya un tema es, por ejemplo, la premedicación, cirugías eh, que los pacientes están hospitalizados, otro dilema se genera en referencia a lo que son cirugías ambulatorias, ¿no? Y el empeño en que la premedicación no solo es farmacológica.
¿no? Acá no solo hablamos pues de darle un medicamento, ya sea vía oral, vía nasal a un paciente, ¿no? O intramuscular, sino de que también interviene mucho la empatía que tú puedas generar con el paciente, la comunicación que tú puedas generar con los papás, mamás que te puedan entender, disminuye la ansiedad de ellos también, porque hoy, como ustedes habrán visto, y es algún conocimiento creo que de todos sabemos, que estos hospitales pediátricos, por ejemplo, hasta las mismas paredes son distintas a un hospital de población adulta, ¿no? Porque el mismo ambiente, los colores, la amabilidad con los que son tratados también los pacientitos genera también una incidencia sobre esto, ¿no? Sobre lo que es el confort o la ansiedad de los pacientes. Entonces, por un lado, tenemos múltiples argumentos a favor y en contra, pero básicamente acá tenemos en cuenta que su principio, o sea, esa no es una discusión, ¿no? El principio y el fin de la intención que tenemos al usar la premedicación, obviamente, es noble, porque lo que nosotros queremos es minimizar el estrés psicológico y las repercusiones en niños, ¿no? Pero obviamente también hay factores que hacen difícil universalizar su uso, ¿no? Porque por sí la medicina, el tratamiento con medicamentos no es una red de cocina. En estos casos es una población pediátrica y con toda la singularidad que puedan existir con los, ya sea no solo por el peso, la talla, el sexo del paciente, sino también la misma idiosincrasia, el estado nutricional de los pequeños, ¿no? Entonces, es todo, ¿no? Entonces, factores que contribuyen al dilema, obviamente las expectativas múltiples, ¿no? Hay padres que solo querrán verlo tranquilo al pequeño, padres que querrán que el pequeño no se inmute por nada, ¿no? Cuando a veces estas respuestas pueden ser naturales también, ¿no? La respuesta fisiológica de diferentes raza y condición clínica es lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? En los pacientes, ¿no? La variedad de prototipos, por decirlo así, de nuestra población pediátrica, ¿no? La existencia de diferentes factores estresores, no solo la separación e inducción, ¿no? Como yo también decía, ¿no? El tema del ambiente no solo es cuando el paciente se despega ¿no? Sino también hay un tema del personal con el que trabajamos, ¿no? Y obviamente la disponibilidad de fármacos y diferentes protocolos según la región o el país que tengamos. No en todos los países, en todos los se cuenta con tal o cual medicación, ¿no? El mismo también, algunas presentaciones también que hay de medicamentos, hay de diferentes accesos, administración, no en todos los países se tiene esto, ¿no? Entonces también ahí hay una diferencia, ¿no? Riesgo de eventos adversos, como incidencia, como este artículo lo cita, la incidencia es baja, pero sí es consistente, o sea, sí se suele presentar cuando hay casos de premedicación. Obviamente la mayor incidencia de complicaciones son las de fuera de quirófano. No es lo mismo premedicar en un paciente a portas, o sea, acá no en sala de operaciones, a un paciente que estamos lejos de una sala de operación o donde no se cuenta con los insumos o material que se tiene para tal respuesta, ¿no? En referencia a los riesgos de eventos adversos, este artículo también habla de esto, ¿no? Y hace una diferencia. Por ejemplo, un punto tan importante en lo que son la población pediátrica, ¿no? La incidencia aumenta con antecedentes de infección respiratoria reciente. Hay una diferencia entre el 6% versus el 6% del paciente que no lo tenía. Y obviamente también la secreción que ha podido tener por este proceso respiratorio reciente es muy distinta si esta secreción fue hialina o espesa, ¿no? Entonces, una diferencia de la presentación de 14% versus 22%. Entonces, nos genera estas cualidades o estas preguntas, ¿no? ¿El riesgo es demasiado bajo o deberíamos considerar premedicar siempre o solo si es necesario? Entonces, igual, nos vuelve a someter sobre esta balanza que son riesgos, beneficios. Entonces, por ejemplo, había en referencia al ayuno para la premedicación o la sedación. En un estudio céntrico de más de 6.000 niños, se habló de que la sedación sin broncoaspiración llegó al 48% sin ayunos sólidos y 5% sin ayuno de líquidos. Entonces, obviamente hay una diferencia entre el ayuno que podamos tener las horas de cumplir, que es para líquidos o para sólidos. Ahora, otra cosa también, ¿no? Ayuno para permitir una sedación, por ejemplo, de 140.000 sedaciones
0,9% por 10.000 hubo eventos adversos. Pero de este porcentaje, solo 3% no tenía ayuno. Entonces, el estado de ayuno no fue predictivo de eventos adversos o de aspiración, ¿no? Eso es lo que cita este artículo. Ahora, si bien es cierto, la ASA actualmente hace una referencia básica, referencia a alimentos sólidos, líquidos, de la lactancia materna, ¿no? Ya la Sociedad Europea ha hecho una declaración conjunta que refiere que para ayuno de líquidos solo bastaría con una hora. ¿Y por qué no esto de la hora? Porque también lo ha asociado que mayores horas de ayuno de líquidos, o sea, hablar de 2 horas, genera un estrés propio en el pequeño, ¿no? Ya sea por el hambre o la semia. Entonces, si bien es cierto, la Sociedad Europea no lo ha puesto como una guía, pero sí hay creación o unas recomendaciones al respecto, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, eso se está tratando de aplicar también, ¿no? Ya no ser tan extensivo. Obviamente, a cumplir esto de la hora de ayuno versus las 2 horas de ayuno o más, se tiene que tener personal citado, personal que también monitorice esto, ¿no? Porque a veces también por la falta de personal, simplemente a los pacientes se les ordena tal hora corta, por decirlo todo, la ingesta de líquidos o sólidos, y muchas veces pues pasan de las horas que eran necesarias, ¿no? Entonces, el no ayuno es criterio para no premedicar. Entonces, esto nos generaría este interrogante, ¿no? Y obviamente también va a depender mucho de lo que ha podido consumir el niño y más horas, ¿no? Este reporte, por ejemplo, habla de un monitoreo estándar a monitoreo fisiológico no estándar, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha concluido que la mayor monitorización puede haber de los pacientes, aumenta la seguridad, pero esto en desmedro, obviamente, porque contar con estos equipos de control de neuromonitoreo, de capnografías, ¿no? Un monitoreo mayor, obviamente tiene un tema de costo-accesibilidad, ¿no? No todos los hospitales lo tienen, no todas las salas de operaciones, ¿no? Y no todo, no para todos los procedimientos se usa, ¿no? Entonces, con referencia a indicación a favor, tenemos este artículo que habla en referencia a esto. A favor es que obviamente reduce la ansiedad preoperatoria, facilita el traslado y disminuye la separación, facilita la inducción anestésica, porque obviamente el paciente ya premedicado, las dosis que vamos a necesitar para poder inducir van a ser menores y aún si de uno u otro medicamento, ¿no? No va a ser lo mismo una premedicación con midazolam que con dexmedetomidina, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, obviamente, a favor de la premedicación, mayor satisfacción paterna del proceso quirúrgico. Obviamente, en referencia a reduce el trastorno del comportamiento postoperatorio, acá entramos mucho al dilema o la pregunta del delirio postoperatorio, según el medicamento que se utilice, ¿no? Pero básicamente estas son las directrices que nos ayudan a favor de la premedicación. Ahora, las directrices que contra la pared, por decirlo así, ¿no? En referencia a no premedicar. ¿Prolonga el despertar anestésico? Sí. Cuando se ha premedicado por mucho tiempo, está asociado al midazolam, a un daño divergente, ¿no? En referencia a grandes exposiciones, ¿no? Pero para premedicación es establecido, pero está asociado, ¿no? Al uso de determinado medicamento, ¿no? Obviamente el riesgo de depresión respiratoria, o obstrucción respiratoria, ¿no? Por eso también mucho de las mayores incidencias de complicaciones es en el extraquirófano que dentro del quirófano, porque obviamente los insumos o los materiales con los que se cuenta, ¿no? Se responde mejor en una sala de operaciones. Dificultad de administración, cosas que ya se están siendo vencidas, por decirlo así, con la aparición de la dexmedetomidina, que se puede administrar de forma nasal, ¿no? Entonces, pero hasta antes de eso, de la vía de administración, porque obviamente el pequeño no se deja poner la vía periférica sin, o sea, como se dice, sin dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en la premedicación oral, ¿no? Pero que a veces no es tan farmacodinámicamente objetiva o precisa y nos genera todo un problema. Bueno, el costo también puede ser dentro de esta balanza en contra, sea no predecible, más aún si es la vía oral, ¿no? Y las reacciones paradójicas que también se presentan, por ejemplo, el midazolam porcentaje, ¿no? Del 1,4%, que en vez de inhibir, realizar la ansiedad, también desencadena un episodio de terror, ¿no? Y esto sí se ha visto muchas veces, ¿no?
Entonces, y justo hablando del midazolam, ¿no? Tenemos artículos que citan esto, ¿no? Del midazolam en premedicación, obviamente es el que se tiene mayor experiencia, hace ya bastantes años que se utiliza el midazolam, vía oral, sublingual, nasal, la latencia y la duración relativamente corta, disminuye las náuseas y vómitos, también está asociado, hay artículos que lo asocian a esto. Hay una presentación anterógrada, sí, ¿no? Se refiere que el niño no recuerda el momento en que fue inducido y todo esto, ¿no? Con el uso de la premedicación del midazolam. Disminuye los trastornos conductuales postoperatorios, está claro, ¿no? Pero lo de la ansiolisis y la disminución de las náuseas y vómitos, sí. Bueno, lo malo de midazolam, y también está acá en los artículos que pongo en la diapositiva, tiene un sabor amargo, ¿no? Hay reportes de que genera hipo hasta el 26%, y obviamente otra cosa que el midazolam tiene en los pediátricos que de repente no tienen los adultos, ¿no? Es una edad dosis dependiente, ¿no? Reacciones paradójicas hasta 3%, cita algunos artículos, aumento de la historia, alteración del comportamiento, alteración de la memoria explícita, no de la implícita, se ha reportado terrores, ¿no? Cuando se habla los eventos, mientras que nosotros no pudimos identificar, no, pero el paciente está teniendo memoria de estos eventos que han sucedido mientras nosotros aumenta el dolor postoperatorio. En Perú lo asociamos mucho al acetaminofén, paracetamol vía oral. Se volvió a salir, a perder. Doctor, ¿nos escucha? Si se volvió a salir, Ujú. Sí, sí, puede continuar, por favor. bien, listo. Listo. Entonces, como os decía, ¿no? Por ejemplo, acá hace unos años yo trabajé en el Hospital del Niño de Breña. Se sigue usando, tengo entendido, por ejemplo, el uso del midazolam con el paracetamol, ¿no? Eh, en Colombia también hay esta asociación, ¿no? Como en otros países, ¿no? Pero básicamente el midazolam solito, por decirlo así, es una dosis 0,25 por kilo, vía oral, ¿no? Y si es endovenosa, también se habla de que una dosis de 0,3 intravenosa previo al despertar también ayuda en el posoperatorio. El midazolam, ¿no? Más 24 miligramos de paracetamol, y básicamente de esta concentración, esta mezcla, se da 0,5 ml por kilo, ¿no? Ahora, en pacientitos donde solo se va a usar la forma oral o de difícil manejo, y en este caso se habla de los pacientes neurodivergentes, la dosis aumenta, ¿no? A 0,75 miligramos kilo vía oral, ¿no? Y obviamente hay presentaciones nuevas de midazolam des- que destacan más las cualidades buenas que las malas, que es el osalin y el remimazolam, ¿no? Pero que obviamente no se realizan acá en Perú. Por ejemplo, tenemos el osalin, ¿no? Una de las cosas que tiene diferencia pro del midazolam, ¿no? Que es más el sabor amargo que tiene el midazolam, ¿no? De ahí las dosis son las que están ahí en el diapositivas. Las paso rápidamente porque no es un medicamento que esté comentado. El Remimazolam tampoco, pero también es una benzodiazepina de acción ultracorta, entonces no tenemos este riesgo del midazolam de esta depresión respiratoria, ¿no? Por eso compararla tiene un inicio de recuperación más rápido y mejor efectividad. Y el otro medicamento usado
en desmedida, por decirlo así, bastante usado, es la ketamina, ¿no? Que la cualidad que tiene este medicamento es la variabilidad de accesos o vías de administración, porque se puede administrar vía oral, intramuscular, rectal. Su inicio y eliminación es sumamente rápida, su uso intramuscular es de acción ultra rápida. Si ustedes han usado el ketamina intramuscular, van a ver que también la acción es rápida y por ello también los efectos adversos también. Es un paciente que rápidamente activa la cialorrea, ¿no? Es un analgésico potente, o sea, no solo tiene componentes sedantes, sino analgésico. Es un medicamento noble, pacientes que tienen inestabilidad cardiovascular. No suele generar depresión respiratoria, ¿no? Por eso es que la ketamina en la parte anestésica es llamada la anestesia paradójica o disociativa, ¿no? Y también adicionalmente tiene un efecto broncodilatador. Esta noción de que ya está desterrada hace varios años, sí obviamente tiene un efecto adverso hacia la orrea, está asociado también se refiere en estudios a afectación del neurodesarrollo, el aumento de náuseas y vómitos, por eso es importante, se ha utilizado la ketamina, utilizar antieméticos, aumento de la agitación postoperatoria y obviamente incidencia de eventos adversos en dosis alta. Pero en una premedicación son dosis bajas, la recurrencia o aparición de estas es mínima, ¿no? Bueno, este es un estudio donde destierra este punto que asocian a la ketamina alteración de la presión intracerebral, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo utilizamos la ketamina? Por vía oral, 100 gramos por kilo, pero también hay una preparación con midazolam. ¿Y cómo se hace? Midazolam a 0,5 por kilo, más keta 2 miligramos por kilo, más tamón, y es más, le pueden agregar atropina para evitar eso de la cialorrea, ¿no? No es tan amigable empezar a hacer esta mezcla, pero bueno, está descrita, la pongo en acción. La intranasal se puede utilizar o la administración factor, como se dice, nocioceptivo, ¿no? Que haga que el paciente se mueva, que es un accidente. Y también una variabilidad de asociados con la dexmedetomidina, que recibe el nombre de Ketodex, ¿no? Está bien para usarlo en extraquirófano, sobre todo cuando tengamos pacientes neurodivergentes, enfermedad, y obviamente también tiene una analgesia con opioides postoperatoria, ¿no? Simula mucho el nivel o la analgesia de haber usado opioides. Entonces, premedicar con ketamina tiene el valor de no solo lo seda para como el acto de premedicación, sino también tiene componente analgésico, que en postoperatorio hay un mejor manejo de este, ¿no? Y bueno, hay en referencia al Ketodex, ¿no? Como se ve acá, también se utiliza asociado a la dexmedetomidina en grupo de 1 microgramo por kilo de la dexme y ketamina 5 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, se encuentra o ya actualmente se asocia o se usa este Ketodex, ¿no? En la población pediátrica para la premedicación. En Uruguay, en Argentina, por ejemplo, también se utiliza bastante, ¿no? De forma intranasal. Estos artículos que hacen el uso de la ketamina con la dismetomidina, la ketamina nebulizada, la dismetomidina también nasal, ¿no? Eh, distintos procedimientos, ¿no? Y distintas también dosis también, ¿no? Sabemos dosis de 1 microgramo por kilo, ketamina 3 miligramos por kilo, hay grupos que utilizan de 1 microgramo por kilo y ketamina 5 por kilo. Hay una variedad ¿cómo se dice?, de fórmulas para utilizar, pero ahí están, se están presentando, escribiendo, se están reportando. Y este es otro, ¿no? Que comparan el uso de la metonina nebulizada, la ketamina y el midazolam, ¿no? Entonces, ¿qué concluye acá? Usando con la dexmedetomidina hay una mayor satisfacción, tiempo de recuperación más corto y menos agitación del postoperatorio. Y la dexmedetomidina, como medicamento que estamos o se usa para la premedicación, tenemos que no tiene sabor, no es irritante, tiene una eliminación rápida en comparación con su promotora precursora, la clonidina, imita el sueño fisiológico,
nos permite hacer ahorro de uso de anestésicos y opioides en el intraoperatorio, asociado a recurrencia de depresión respiratoria y disminuye la agitación postoperatoria. Por eso un paciente que recibe metomidina, ya sea para la premedicación o en el intra, un paciente que en la recuperación está como soñando o en un sueño profundo, por decirlo así, ¿no? Lo malo, tiene un costo elevado, ¿no? La latencia es un inicio es larga, más o menos aproximadamente es 14 minutos usada sola, por eso es que si se quiere premedicar con desmetomidina, se tiene que premedicar 15 minutos antes de que el pequeño, el pacientito, vaya a sala de operaciones. Obviamente, mal administrada, ya sea muy rápido o no, puede generar bradicardia, hipotensión y prolongar el despertar. Y menos que también tiene una disponibilidad vía oral poca, pero la tiene, ¿no? Pues estos artículos hablan mucho de la premedicación para pediátricos, por ejemplo, ¿no? Si es un procedimiento, una sedación como tal, habla de una dosis de 2 a 4 microkilo. Si solo es para usar como premedicación, ¿no? A 2 por kilo, ¿no? En pacientes también para fibrobroncoscopía, ¿no? Bueno, eso ya en adultos. Pero bueno, entonces tenemos dosis de premedicación nasal, de la instrumento de 2 a 4 microgramos por kilo. Este es otro, como ustedes ven, las distintas formas de administrar la ketamina y la dexmedetomidina. Distintos procedimientos, ¿no? Sobre todo procedimientos dentales, ¿no? Tenemos dexmedetomidina nasal y ketamina oral, tenemos dexmedetomidina nebulizada con ketamina nebulizada, tenemos dexmedetomidina nasal y ketamina oral, ¿no? A distintas dosis, ¿no? Para distintos procedimientos. Entonces, para cerrar un poquito el tema, entonces tenemos como la premedicación, básicamente la conclusión es que hay que hacer una valoración individualizada en cada caso, responder a esta balanza que les planteé al inicio, ¿no? Riesgo o necesidad. Riesgo, sobre todo, vamos a tener en pacientes obesos, pacientes renales, porque obviamente el metabolismo va a estar alterado, en pacientes con problemas de respiración obstructiva, ¿no? Antecedentes de múltiples anestesias, afectación del desarrollo, si estamos en el extraquirófano, y obviamente, como está demostrado, infecciones respiratorias recientes. La necesidad, obviamente, las situaciones clínicas no se puede realizar evaluación física, que no se tengan métodos alternativos y una existencia de carga laboral, ¿no? Y los perfiles clínicos, sobre todo en pacientes con síndrome de Down o neurodivergentes. Darle la información, brindar información a los padres, porque como yo les mencionaba, también hay una carga de ansiedad de ellos hacia los pequeños, ¿no? Hay que tener obviamente una complicancia entre la familia y el equipo, las terapias de adaptación y enfrentamiento, técnicas alternativas de la premedicación, juegos, ¿no? Requerimiento previo, interés por lo que hacemos. Nada, como conclusiones, como en nada en la medicina, una receta de cocina, ¿no? No existe una recomendación única, hay la necesidad de desarrollar para esta práctica. Las técnicas no farmacológicas son importantes y nuestras terapias de forma de administración y su monitoreo harán de la premedicación una práctica más segura, ¿no? Si desear es utilizar una sola droga. Eso es lo que les quería cansar, entonces estoy abierto a las preguntas o dudas que pueda haber generado esta exposición. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Delgado. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado claro, agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a ver las telecapacitaciones y tele-IS. Nos encuentran como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS y asimismo nos pueden escribir en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Felicitaciones. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ok, gracias.